Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Ante un pedido de un oyente, aclaro que no puedo pasar las fotos de derecha a izquierda. El editor no me lo permite. Es el más económico que pude comprar. Antes de empezar, quiero dejar un mensaje también para la mitad de los oyentes que van a ver este programa. El viernes vamos a levantar un programa de historia muy actual que es sobre las privatizaciones en Argentina en 1991, 92, 93, fundamentalmente para que la gente joven sepa qué es lo que se privatizó, qué es lo que tenía la Argentina, qué es lo que perdió la Argentina y que ahora estamos pagando las consecuencias de eso que se perdió. Es muy interesante porque está tomado las principales empresas, cómo se privatizaron, qué representaban. Con un montón de fotos que he sacado. Nos llevó 3 días hacerlo, así que el viernes lo vamos a levantar. Bueno, vamos a empezar. Ayer todos los argentinos se encargaron de entrevistar al dueño de una parrilla que no pudo abrir debido al paro nacional del martes. Los periodistas se mostraron acongojados, indignados por dicha situación, y dicho señor hasta tuvo el honor de recibir el llamado presidencial en donde se le recomendaba seguir luchando. Pero no escuché una sola noticia en los medios referidos a la quita de pensiones a la discapacidad, por ejemplo. Los medios del sistema de eso no hablan. Posteriormente leí 2 notas de La Nación y TN donde se excusaba al presidente por dicha acción y hasta citaron aquel mito donde se aseguraba que Cristina mandaba a traer los diarios de Santa Cruz con el avión presidencial. Por supuesto, el tema era desviar el foco del debate hacia el ya demonizado kirchnerismo. Y al haber sido testigos privilegiados de las maquinaciones políticas de la última década, la hipocresía se vuelve palpable. Es decir, estos medios que vapulearon el paro nacional del martes son los mismos que apoyaron el paro comandado por una docena de señores feudales que no estaban de acuerdo con que se debata una ley en el Congreso, tal como dicta la Constitución. El blindaje mediático es inmenso y está a la vista, pero yo me pregunto, ¿por qué los medios más importantes del país están empecinados en enriquecer de oficialistas a capa y espada? ¿Qué intereses resguarda Macri como para ser merecedor de semejante protección? Creo que el tema de las deudas con los fondos buitres está la respuesta. Recordemos que según archivos de Wikileaks, el mismo La Nata recibió donaciones millonarias por parte de Paul Singer con el objetivo de continuar sus investigaciones. Entonces, ¿sería posible que estos medios también hayan recibido donaciones por parte de ese sector con el objetivo de distraer a la población mientras Macri continúa hipotecando hasta nuestros calzones? Realmente estoy convencido de que más allá de las figuras visibles del poder, se encuentra un poder real, oculto e imperceptible, que se ubica por encima de toda jerarquía y controla los hilos de las instituciones que operan en el país: gobiernos, medios de comunicación, justicia. Ahora yo pregunto, ¿quiénes están detrás de dicho poder? ¿Qué intereses defienden? Y ahora respondemos. ¿Quiénes están detrás de este dicho poder? El poder financiero internacional y los capitales transnacionales, los grandes bancos privados y estatales del primer mundo y el Fondo Monetario y su principal accionista Estados Unidos, como sostén de una geopolítica estratégica para terminar con los populismos latinoamericanos por un tiempo, de la mano de uno de los presidentes más populistas que ha tenido el país en su historia. Así está visto Trump en este momento. ¿Qué intereses defienden? Levax, del 45 al 60%, endeudamiento externo nacional con garantías de recursos naturales, a tasa de más de un dígito a corto y a largo plazo, descubiertos y descuento de cheques de tasa de 3 cifras en un mercado completamente desregulado y abierto, entre otras muchas cosas que el cambio tan esperado nos trajo.
Otro hecho que causó gran repercusión fue la pareja dueña de la pizzería que visitó Macri y que fueron agredidos por las redes. Primero, la vergüenza de querer hacernos creer de una visita inesperada, tratándonos a los argentinos de infraadoptados que creemos cualquier verdura. Pero ahora quiero que vean este pequeño corte del descargo que hicieron. Observe con atención, con detenimiento, los gestos en el rostro de la mujer cuando habla. Son actores de clase B. Nosotros justamente lo que queríamos era decirle, mira, a pesar de todo lo que está pasando, nosotros somos emprendedores y vamos a abrir el negocio igual. Sí. Y vamos a ver de cómo salir adelante ante todo esto. Se ve que le interesó el mensaje, desde el equipo dijeron, bueno, los queremos conocer, nos hicieron todo un informe, dijeron que le iba a llegar a Mauricio, sí, que iban a repercusión así y con un video de estos que se hacen a diario, o sea, podíamos imaginar que iba a tener alguna repercusión, que algunos iban a estar a favor, otros en contra, pero este nivel de violencia en donde te atacan y te desean que termines abajo de un puente, que tus hijos se mueran de hambre, que no entendés la realidad del país, yo me parece algo que es innecesario, totalmente innecesario. Me parece que es como decía Ruggeri ayer, que yo lo escuché después cuando llegué a mi casa a la noche, después de cerrar el local. Terminemos, acompañemos, tratemos de salir todos adelante y bueno, cuando haya que ir a la urna de nuevo y bueno, veremos qué es lo que cada uno quiere decidir y qué es lo que quiere en el país, pero no es necesario atacar, terminemos y terminemos todo bien. Esto es entre todos, no es uno solo y boicotear al que está por cuestiones de poder. Me parece que más allá de la bandera política, uno lo que tiene que hacer en realidad es tratar de salir todos adelante. Me pareció que pasaba... Ahora bien, la señora de la pizzería que se asombra por la visita del presidente Macri a su local es Verónica Laura Krieger. Trabaja en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pero además es periodista y ofrece servicios de agencia de noticias y servicios de información, y el suministro de material informativo, fotográfico y periodistas a medios de difusión. Su esposo también trabaja para el Estado en la misma dependencia de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Se quejan del nivel de agresión de las redes. Es el mismo nivel que tienen los trolls de Peña, y de eso ni una mención. ¿Qué sabemos si no es una falsa bandera para victimizarse? Otra cosa que llama la atención, nunca tienen clientes. En los videos se ve el local totalmente limpio y ordenado. Curioso, ¿no? Sigamos participando. Nos la mandan de parado y nos gusta. Quiero hacer un pequeño resumido, un pequeño artículo que publicó Martín Di Natale sobre el peligro chino, que yo vengo hablando de esto hace ya más de 2 años o 13, que vengo hablando del peligro chino. Yo en el programa anterior comenté lo que está haciendo China en Zambia, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y todos los jefes de Estados se hayan ido, el presidente de China, Xi Jinping, mantendrá una visita oficial con Mauricio Macri en la Casa Rosada para intentar abordar los temas más sensibles que le interesan al régimen comunista en su política de penetración en América Latina. Los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la persistencia de un fuerte financiamiento en swaps que podría condicionar a la Argentina en el futuro inmediato. El tratado que más le interesa en este momento a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la construcción de la central nuclear Atucha 5 en la Argentina, con tecnología totalmente china y con la firme intención de empezar a construirse en el 2022. El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable. La Argentina abandonó hace 4 meses el proyecto de construcción de Central Atucha 4,
y se había previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por problemas presupuestarios, como dijo Infobae el canciller Jorge Faure. Así la tecnología Candú, que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia, quedó en el pasado. Y ahora el gobierno optó por adoptar a futuros equipamientos completamente chinos. La decisión de optar por un proyecto de tecnología desconocido frente a una de tecnología conocida ha generado controversias en el ámbito nuclear argentino, ya que se abre el interrogante respecto de qué grado de aporte podrá realizar la industria argentina a este proyecto. En la práctica, esa idea de ir con pies de plomo sobre el proyecto de Achunta 5 implicará para el gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% con tecnología argentina y que toda la mano de obra sea local. Es decir, que la producción de uranio enriquecido de esa central no quede sujeta a cualquier concesión futura que haga un gobierno en los próximos años. ¿Estamos entendiendo por dónde puede venir la mano? ¿Qué pedirá a cambio el régimen comunista chino? Esa es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín en la Casa Rosada. Nadie se anima a responder. Está muy clara la intención de China de ganar terreno en América del Sur, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial. Esto se vio reflejado recientemente en los recientes acuerdos de China con Brasil y la adquisición de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela. China es el mayor acreedor de Venezuela con 28.000 millones de deuda y el mayor comprador de petróleo con un 40% de las exportaciones venezolanas. Se argumenta que ante la incapacidad de pago del régimen chavista es esperable que en el corto plazo haya cesión de activos a China. Nosotros tenemos un swap que contrató Cristina Fernández de 12.000 millones de dólares, que Macri, todo el grupo de Macri despenestró, dijo de todo de eso. Bueno, ahora lo piensan actualizar a 20.000 millones de dólares. Pues esto sí, de lo demás dijeron de todos los anteriores, pero hacen lo mismo ellos. Con el dólar futuro pasó lo mismo, y ahora con esto. En todos los colores le dijeron al gobierno anterior por el swap de 11.000 millones que está en el Banco Central. Ahora eso quiere meter 9.000 más para llegar a 20. Y después cuando no podamos pagar, ¿qué pasa? Fíjense lo que va a pasar a Venezuela. Para Ricardo Vanela, especialista en estrategia y fundador de la Red Argentino-Americana para el Liderazgo, está claro que China quiere asegurarse recursos naturales, y eso es lo que tiene Argentina, como así también Venezuela. En el escenario actual y sobre todo en el futuro muy inmediato, los recursos naturales hacen parte del capital más estratégico con el que pueden contar un país en este planeta. Y nosotros estamos regalando. En este contexto, Argentina, me refiero a sus líderes, debe saber exactamente qué entrega y qué obtiene a cambio. Y debe elegir muy claramente con quién desea cerrar transacciones de alto impacto geopolítico. De esto acá, este gobierno tiene la mierda. El anterior, poco así más que este, nada más. Pues esto China no termina acá. China copia a Israel y enviará mochileros turistas del ejército camuflados a Sudamérica para tomar todo el continente. China solicita a su ministro de Turismo argentino un Schengen sudamericano para sus soldados turistas. Los turistas chinos no son los japoneses. La mayoría, hombres y mujeres, realizan un trabajo de información para el ejército y son parte del ejército. Y fotografían todo y hacen planos de todo. El ejército no usa Google, usa su propia información. El chino no gasta, solo recaba información, solo lo mínimo. China está enfurecida después de que el gobierno de Brasil bloqueara la construcción del tren amazónico bioceánico la semana pasada. Brasil decidió suspender la construcción del proyectado tren bioceánico de la Argentina al Pacífico, que estaba destinado a ser una pieza clave en el comercio de la región con China. China ha pedido al canciller argentino que haga la gestión con Chile para el envío de soldados turistas que dispongan de un Schengen sudamericano de fronteras abiertas para sus soldados.
Recordemos que China está controlada a través de su banco central por los Rothschild. Yo esto lo dije hace como 2 años ya. Que el Banco Central de Londres, de la City de Londres, maneja el Banco Central chino. Yo sí que hace como 2 años dije eso yo. En África se está haciendo una cosa muy particular que se puede tomar como una especie de pista de prueba, ¿no? Para el resto del mundo, sobre todo el tercer mundo, ¿no? Durante el último mes hubieron algunas iniciativas que nos permiten preguntarnos si lo que se viene son impuestos a la libertad de expresión. Al menos en los países en desarrollo, en lo que es particularmente conveniente para ciertos gobiernos mantener a los pobres en estado de ignorancia. En Kampala, la capital de Uganda, el gobierno tomó la decisión de crear un impuesto a Internet. Algunos artistas locales expresaron que esa medida es un ataque contra los jóvenes para quienes Internet es el principal medio de expresión. Desde hace 15 días los usuarios tienen que pagar 60 centavos diarios para poder usar WhatsApp, Facebook y otros servicios. Al respecto, el ministro dijo que el impuesto ayudaría a reducir el chisme y que el dinero recaudado se invertiría en instalar más conexiones de broadband. Hoy son 3 los países que lo hacen: Benín, Zambia y Uganda, y hay otras naciones africanas que lo están considerando. En Tanzania, por ejemplo, hay un impuesto de casi $1000 para abrir un blog. Todos concuerdan en que la intención es de acabar con los fake news, con la bandera falsa. Sin embargo, todo esto suena más un ataque a la libertad de expresión en los sociales medios de los sectores jóvenes y desilusionados con el sistema político tradicional. Los críticos de esta medida dicen que esto va directamente contra una de las áreas en que los países de desarrollo tienen más chance de insertarse. Hace unos meses el presidente de Uganda en su blog comparó confusamente a los social media con la industria del lujo y también con el alcohol por sus efectos perjudiciales, diciendo que entre otras cosas incita a la violencia y a asesinar gente. Aunque esto parezca agarrado de los pelos, es cierto que hubieron recientemente linchamientos religiosos en India y en Sri Lanka, directamente vinculados a Facebook. Sin embargo, la decisión de Uganda es económica y toma la forma de una sanción que apunta a sectores de menores recursos y más específicamente a mantener a estos sectores lejos de Internet. Además, lo irónico es que en Benín, uno de los países en los que este impuesto está vigente, los ministros publicitan sus actividades por Twitter. Uno tiene la sospecha que este tipo de medidas tiene como objetivo mantener a los pobres ignorantes y en tanto antecedentes deben empezar a preocupar. Yo lo vengo diciendo, la vez pasada viste lo que estaban haciendo en China, esto de África que suena a una cosa de prueba. Empecemos a tener conciencia de que los países centrales están empezando a aplicar el reglamento. ¿Saben que yo debo ser el primero que planteé el conflicto mapuche, tal como una amenaza seria para nuestro país? Y conocen perfectamente mi opinión al respecto. Pero también he manifestado que si no se toca la posesión irregular de la tierra, no hay solución. No hay un solo terrateniente en la Patagonia porque pueda justificar la propiedad de sus campos. Quiero que escuchen a esta mujer, que hace una denuncia gravísima, que puede ser utilizada en tribunales internacionales. Pero además, fíjense que en ningún momento habla de independencia. Están buscando hostigar a las comunidades mapuches, están buscando racializar este aparato legal contra nuestro pueblo. Y que alguien haya estudiado leyes, que hoy sea juez, no significa que sea un ser justo. Y creemos que todo el aparato legal y todo el aparato represivo se tiene que desarmar. ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Qué le pasa que no despierta? Y ven cómo nos están hostigando, reprimiendo y nos están persiguiendo porque el suelo que pisamos tiene intereses billonarios de las corporaciones. Los pueblos originarios vamos a defender la vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la justicia pone más en alto la propiedad privada que la sagrada vida? Para nosotros sagrada es la vida y la vamos a defender. Creemos que la Mapu tiene memoria y si nosotros no reparamos, no hacemos justicia, va a volver a repetirse. Aquí estamos
siglos de resistencia, siglos de atropello, nuevamente se repite. Aquí en la provincia de Chubut, atento país, aquí en la provincia de Chubut, en lo que va en la democracia, 145 mapuches desaparecidos. 145 desaparecidos. Y no fue la dictadura militar, fueron con jueces como estos que se sucedió. No queremos más desaparecidos, no queremos más represión. Invitamos al país a movilizarse, a que se sumen a la lucha. Por favor, cambiemos esta realidad, que se termine la conquista al desierto. Si nos sacamos de encima la RAM y planteamos otro tipo de arreglo con esta gente, yo los conozco, la mayoría son gente pacífica que se integra en la sociedad, se debe aislar de los que trabajan para la secesión y para las petroleras. Si no tocamos la tierra tenemos dos enemigos, ellos y los terratenientes extranjeros. Si planteamos la tenencia, contaremos con aliados para llevar adelante la tarea. Piénsenlo. Ahora les quiero leer una nota que escribió Claudio Fabián Guevara. El colapso inducido de la Argentina como meta geopolítica del nuevo orden mundial. Es muy interesante, voy a hacerlo despacito. Me aparece siempre alguno que me dice que no me entiende, que me corte los bigotes porque no me entiende. Vamos a hablarlo despacito. La debacle no es consecuencia de una política errada, sino de un diseño para poner al país de rodillas. Una de las debilidades estructurales de la resistencia autóctona frente a los procesos de expansión imperialista es una concepción ingenua sobre los planes del enemigo. Las agencias transnacionales del imperialismo no solo han incrementado exponencialmente su poder en los tableros internos de cada país, sino que también son mucho más ambiciosos en sus metas, donde además se operó un cambio cualitativo, superada toda resistencia organizada a la explotación extranjera de los recursos naturales, a la creación artificial de deuda usuraria y al acceso al mercado interno de cada país. La agenda del nuevo orden mundial para las sociedades periféricas sobrepasa cualquier imaginación. El pasaje del capitalismo industrial al capitalismo financiero ha modificado a tal punto las estrategias de expansión del proceso imperialista que incluso grandes grupos capitalistas locales que antaño podían considerarse socios comisionistas en la explotación de las sociedades coloniales ven sus intereses ignorados y sus activos depreciándose. Argentina, una vez más, un laboratorio de experimentos de vanguardia en materia de políticas de reconfiguración violenta de la sociedad. En la doctrina del shock, Noemí Klein repasa cómo ciertas reformas políticas y económicas se introducen a través de desastres o contingencias diseñadas que suman a las sociedades en la confusión, provocando profundos impactos en la psicología colectiva y paralizando la reacción. La administración colonial de Mauricio Macri ha puesto en marcha en forma acelerada un programa económico que aparece como un diseño premeditado para poner al país de rodillas. Cualquier economía próspera, incluso de países desarrollados, se hubiera sumido en la parálisis productiva y la estanflación que caracteriza hoy a la Argentina. Primero, la apertura importadora irrestricta provocó un gran desbalance en la balanza de pagos con el exterior y el cierre progresivo de la industria nacional que quedó desprotegida. 2. El aumento salvaje de tarifas de servicios públicos desestabilizó no solamente las economías hogareñas, sino también la viabilidad del comercio y los sectores productivos que no eran afectados por la competencia extranjera. 3. La desgravación impositiva de grandes grupos, quita de retenciones al agro y la minería y otras exenciones impositivas a los sectores más concentrados desfinanciaron las arcas públicas y prepararon el terreno
para un agravamiento del déficit fiscal, que a su vez fue pretexto para un feroz ajuste presupuestario. 4. Endeudamiento acelerado que financió este esquema encaminó al país a volver al Fondo Monetario, que impuso nuevas medidas de achique de gastos, interrupción de obra pública y recortes de programas sociales. 5. La vertiginosa devaluación de la moneda y elevación de las tasas de interés alimentó una inflación que amenaza desbocarse para convertirse en otro episodio de hiperinflación y agravó las pésimas condiciones de la economía en su conjunto. Las tarifas de servicios públicos fueron dolarizadas, con lo cual cada incremento del dólar impacta directamente sobre el costo interno de la producción de bienes y servicios. Es evidente que el paquete de políticas conforman un claro sabotaje al país, su aparato productivo y la calidad de vida de su población. La administración colonial no solo está atacando el nivel de ingresos de la clase trabajadora, está minando incluso las bases de sustentación de los propios capitalistas locales. Se trata de un diseño de un colapso inducido. El país marcha hacia la cesación de pagos, la parálisis productiva y el desempleo masivo. ¿Puede ser solo torpeza del grupo que gobierna? Un segundo brote de política sugiere que es necesario el desmantelamiento por anticipado de cualquier intento de resistencia y oposición social activa. Pese a tener inicialmente un alto consenso social y gozar de una formidable protección mediática, el gobierno de Cambiemos ha impulsado sistemáticamente líneas represivas muy pronunciadas. 1. Silenciamiento de periodistas y medios críticos. 2. Encarcelamiento y hostigamiento judicial de líderes de la oposición. 3. Ingreso de tropas y establecimiento de bases extranjeras. 4. Demolición del aparato productivo, dispersión de los focos de resistencia política e intelectual, militarización del Estado en alianza con potencias extranjeras. Este conjunto de tendencias indican que se avecina un shock muy agudo contra la configuración histórica del país, mucho más audaz que una simple redistribución del ingreso. La pregunta en rigor es: ¿cuál es el programa del shock que se prepara con este escenario catastrófico? Solo tenemos algunas pistas: señales de los mercados, gestos y silencios del gobierno y el rompecabezas que emerge del ejercicio de memoria histórica y el análisis de las luchas anticoloniales del presente. La agenda oculta del colapso inducido de la Argentina contiene metas del nuevo orden mundial, comunes a todos los territorios periféricos. Todos son ruinosos para los intereses de la población, pero el escenario de crisis multidimensional que se está construyendo apunta a presentarlos como soluciones salvadoras. Todos además contienen un elemento central de la agenda globalista para los pueblos subalternos: la disolución de la identidad y el Estado nacional. El proceso de extranjerización de la economía, compras, fusiones y absorciones que pueden ser presentadas como inversión extranjera directa, se puede acelerar con una inyección de confianza. ¿Cómo impulsar reformas de fondo que recuperen el optimismo de los inversores? El panorama actual se parece mucho al de 1989, cuando la hiperinflación que signó el fin del gobierno de Ramón Alfonsín fue la antesala de la convertibilidad, un sistema que rescató la economía argentina con una paridad 1 a 1 del peso argentino con el dólar. Y observen este detalle, esto yo tampoco lo sabía. Aunque fue presentado como una genialidad del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, un integrante del CFR, la convertibilidad fue un proyecto vendido llave en mano por el Citibank y el Chase Manhattan al gobierno de Menem, que contuvo la inflación e inició una década de extranjerización de la economía con fuerte crecimiento del consumo interno. El experimento terminó en la catástrofe del corralito del 2001, pero los planes de profundizar el modelo incluían la adopción del dólar como moneda oficial. Eso sí que yo no lo sabía.
que el plan B de Cavallo era ese en el 2001. En 2018, los diarios financieros han vuelto a hablar de la dolarización de la Argentina. ¿Volverá el proyecto que el establishment financiero no pudo imponer después de la debacle del 2001? La importancia del proyecto excede el contexto argentino. La necesidad imperial de mantener la hegemonía del dólar ha sido más importante que la explotación del petróleo en la historia de la última década. Hoy, un enorme bloque emergente de países, encabezados por Rusia, China, India y otras gigantescas economías, encaminado a buscar un sustituto del dólar como moneda de referencia internacional, la dolarización de la Argentina sería una conquista de alto contenido simbólico. La primera experiencia en un país de gran extensión e importancia geopolítica y un capítulo que podría iniciar un ambicioso proceso continental. Hago un paréntesis yo. Cuando yo digo que la Argentina independiente transmitiría toda esa revolución al continente, ellos lo usan exactamente igual. Una Argentina dominada sería el paso para dominar todo el continente. ¿Se dan cuenta que no estamos equivocados cuando nos acusa que queremos que somos ombligo del mundo? No somos ombligo del mundo, pero ellos también piensan igual que nosotros, al revés, pero la misma cosa. La dolarización de tarifas y servicios públicos y de carteras financieras y los contactos para un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos ante la actual crisis parecen pasos convergentes. Sin embargo, las condiciones para un reemplazo del peso argentino por el dólar requeriría de parte de la Argentina de un monto de reservas internacionales que el país viene perdiendo aceleradamente en la actual crisis económica. ¿Cómo financiar esa operación? El debilitamiento de los estados nacionales para reforzar la supremacía del poder financiero internacional es una premisa del nuevo orden mundial, que se verifica en diferentes escenarios del mundo. En este contexto, la Patagonia aparece como una prenda de cambio perfecta para rescatar a la Argentina de otra crisis. En los años turbulentos de 2001, y esto fíjese este detalle también, en los años turbulentos del 2001, cuando Argentina cayó en cesación de pagos, la prensa global llegó a sugerir que la Patagonia, inmensamente rica en recursos, fuera separada del resto del país para servir de mecanismo de pago de la deuda en default. Años después, el profesor de Harvard, Richard Cooper, escribió una propuesta en consonancia con el pensamiento de Ian Kruger, entonces titular del Fondo Monetario, para someter a las naciones endeudadas a procesos de quiebra, con el fin de que los activos sean liquidados y los intereses resultantes distribuidos entre sus acreedores bajo la guía de un tribunal global. Punto, hago otro paréntesis. En el año 91, con la convertibilidad, el pago de la deuda se hizo entregando a las empresas del Estado. Eso vamos a hablar en el programa de historia del viernes. Ahora, como ya las empresas del Estado fueron entregadas, exactamente lo mismo es contra territorio. La Patagonia Argentina ya es un territorio internacionalizado. La compra masiva de tierras por parte de extranjeros en Argentina, que lleva décadas, ha sido reglamentada en 2011 por el Congreso, disponiendo un límite del 15% de las tierras cultivables del territorio nacional y hasta 1.000 hectáreas por persona. 2011, esa era la ley. La administración colonial de Macri, por decreto, eliminó estas restricciones y el proceso de adquisición masiva de las tierras se profundizó. Ya hay extensos territorios argentinos que funcionan como microestados, con su propia red de carreteras, pistas de aterrizaje, fuerzas de seguridad y fuentes de energía, como las propiedades del magnate británico Huey Lewis. La entrega de tierras patagónicas a cambio de asientos contables que alivien la artificial deuda argentina podría efectuarse sin necesidad de una participación formal del Estado o de una declaración de independencia de un grupo de colonos. El negocio de la Argentina podría disfrazarse mediante una cesión de tierras a ONG o poderes privados que administren un territorio bajo la modalidad
que Boaventura de Sousa Santos denomina nuevo gobierno indirecto. El Estado se retira de la regulación social y poderosos actores no estatales obtienen control sobre sus vidas y bienestar de vastas poblaciones, las tierras, el agua potable, las semillas y los bosques. Abro paréntesis. Yo hablé hace unos programas atrás, hace unos cuantos meses, de un intento que hubo, ¿no?, en la zona de Santa Cruz, de un área que incluía 2 municipios de Argentina y un municipio de Chile, para hacer también una especie de negro estado ahí. Sigo. El negocio para el Tesoro Nacional podría ser presentado bajo la forma de cesión de territorios diminutos. Sin embargo, siempre existirá el potencial de que son expandidos de facto mediante la ocupación progresiva o la guerra. Hace falta señalar que, a la par de políticas de desguace y debilitamiento del ejército argentino, la administración colonial de Macri ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras y la instalación de una base estadounidense en Neuquén, en las puertas de la Patagonia. En alianza con el ejército británico en Malvinas, la zona aparece bajo estrecho control extranjero. Una sociedad dividida y sumida en penurias, un ejército nacional sin capacidad operativa y un proceso de infiltración de capitales y elementos militares extranjeros parecen la antesala perfecta de eventos en los que Argentina pierda parte de su integridad territorial. Referencias oficiales no faltan. El rabino Berman, ministro de Medio Ambiente, ha profetizado hace pocos meses que la Patagonia, como tierra prometida, debe ser partida y repartida. El diseño del colapso argentino no tiene una meta única, ni tampoco una conducción unificada. El plan tampoco tiene los resultados asegurados. Su evolución está vinculada con la evolución de otro conjunto de ofensivas en la región, el affair contra Lula y el resto de los líderes populares en América Latina, el cerco contra Venezuela y el despliegue militar imperialista en todo el continente, donde no se puede descartar el inicio de una guerra generalizada. Por otro lado, los resultados finales tienen que superar la prueba de fuego que ninguna conspiración puede anticipar: la reacción de la gente y las organizaciones populares, el impacto imprevisible que tiene en la historia un conjunto de eventos encadenados. América Latina está bajo asalto. De la conciencia y movilización de sus pueblos depende la defensa de sus territorios y su libertad. ¿Quedó claro? Sigamos. El país está completamente descontrolado. Es guerrillero de Sendero Luminoso, buscados por Interpol, consiguieron documento argentino para vivir en el país. El viernes último, un hombre que vivía hace 7 años en el país fue detenido cuando renovaba su documento. Tenía una circular roja, sin embargo quedó libre. Los pedidos de estatus de refugiado y las brutales torturas durante el gobierno de Fujimori. No es el único, ingresaron todos durante el gobierno anterior. Muchos se involucraron en el narcotráfico, varios obtuvieron un monotributo. Lo más curioso es que más de uno fue apresado y extraditado por el gobierno anterior, el mismo que autorizó su ingreso, y otros dejaron libertad por este gobierno. No se entiende nada. Es por demás conocido que los guerrilleros de Sendero Luminoso, que escaparon de Perú, se refugiaron en la Villa 1114 y en la agrupación Tupac Amaru, conducida por Milagro Sala, pero que en las causas por las que está detenida no se hace mención a eso. Curiosidad del sistema, ¿no? Quienes combatieron el terrorismo terminaron presos aquí y en Perú. Los guerrilleros que sobrevivieron, no. El gobierno kirchnerista les permite el ingreso y sin control alguno. El actual lo detiene y deja en libertad. ¿Les queda alguna duda del pacto liberal marxista? Otra cosa, ahora vamos a hacer una pequeña trilogía con unos artículos chiquititos con ese tema de la famosa ideología de género, que está en la parte top de lo que es en este momento las pretensiones del nuevo orden mundial, ¿no?
Pero observen estos detalles, estas tres cositas que vamos a pasar, ¿no? Médicos estadounidenses están realizando mastectomías dobles en niñas sanas. En el marco de una investigación pagada con dinero público con la finalidad de apoyar el transexualismo y la ideología de género, 33 menores de edad fueron sometidas a la operación, entre ellas 2 de 13 y 5 de 14 años. La justificación es la disforia de género, transgenerismo. Las niñas se identifican como niños y quieren ser niños. A veces esta disforia no aparece hasta la adolescencia y lo más frecuente es que no se realice ningún tipo de evaluación psicológica, o la que se hace es suficiente, para intentar determinar la causa subyacente tras el deseo de un adolescente de mutilar su cuerpo. Pero estos médicos están dispuestos a conceder al adolescente, en este caso la adolescente, lo que cree ser su deseo. Y el dinero de los impuestos federales está pagando una investigación cuya finalidad es convalidar a este espantoso tratamiento. Vayan tomando nota. Sigamos. Profesora denunció que la presionaron a dejar el trabajo por ser lesbiana. Una profesora de danza aseguró que la dueña del Instituto de Centenario, Neuquén, la presionó para que tome la decisión. Acudió a la mesa de igualdad en Neuquén para denunciar que la dejaron sin trabajo por su orientación sexual. De la organización que preside Mauricio Vergara, contaron que la dueña de un instituto de baile de Centenario la presionó para lograr su desvinculación, ya que el credo religioso al que pertenece no acepta la homosexualidad. La joven docente de 21 años contó que las situaciones conflictivas se desató hace poco más de un mes, cuando comenzó a recibir observaciones por su forma de vestir y por las coreografías que practicaba con un grupo de adolescentes y jóvenes hasta 23 años. Primero empezó diciendo que la ropa que nos íbamos a poner para una presentación no podía ser así porque iban a ir los padres de las alumnas que eran de la iglesia cristiana evangélica que ella había empezado a ir. Comenzó narrando a la docente que prefirió mantener su identidad resguardada. Y agregó, luego se metía en mis clases, decía que no quería que los bailes no sean muy sensuales. Esto publicó en neuquén.com. Yo hago una pregunta acá, a ver. Sin meterme en la orientación sexual de esta mujer, pero si está trabajando en un organismo, en este caso algo que depende de una iglesia evangélica, y ese organismo, en este caso esta iglesia evangélica, tiene normas. Si tiene normas, hay que aceptar las normas. Si usted ingresa a un lugar, tiene que aceptar las normas del lugar. Habrá otros lugares donde lo que esta mujer hace está perfectamente aceptado. Pero no podemos permitir que lo que ella cree que está bien, esté bien para todo el mundo. Si una institución religiosa considera que eso no puede hacerse dentro de las paredes en que esa congregación religiosa tiene autonomía, es aceptable. Es el viejo cuento de los clubes de hace tantos años, el famoso derecho de admisión. Es el famoso derecho de admisión. Ahora, si usted quiere, yo tengo un instituto religioso, crío los hijos en función de esa religión, y usted va a venir con ideas que no están dentro de eso. Pero ustedes deben ver esto. Vamos a pasar un video de unos cuantos minutos. Véanlo, porque este tema nosotros no estamos dando pelota acá, pero fíjense, empiecen a tomar conciencia de lo que está aconteciendo.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Pero quién diablos se creen que son? Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza. Ellos nos arrancaron los instintos, ensuciaron con la culpa nuestras almas y escupieron sobre nuestro sexo. Ha llegado el momento de la venganza. Ella va a volver y se hará justicia. Y ahora miren este otro, de educación sexual en Brasil. Em respeito à família e à inocência de nossas crianças, eu, Jair Bolsonaro, só tenho uma coisa a dizer a esse tipo de gente: canalhas, 1000 vezes canalhas, a hora de vocês está chegando. Estamos en un problema muy serio y no reaccionamos como sociedad, ni siquiera individualmente, y esto ya no es una cuestión generacional, ¿eh? Bueno. Otra cosa que yo siempre también hago hincapié con el tema de la contaminación, ¿no? Pero observen este detalle, porque cada vez se van conociendo datos nuevos, ¿no? En 2012 se difundieron estudios científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota y del Servicio Geológico de los Estados Unidos de contaminación del agua de lluvia con glifosato en Estados Unidos, que mostraban se podía recoger, escuchen estos datos por favor, hasta 2,5 de UGR, es la medida de contención, ¿no? 2,5 UGR de glifosato por cada litro de lluvia. ¿Escucharon, no? 2,5. En Argentina, investigadores del CONICET recogieron 67,2. Más de 20 veces más por litro de agua de lluvia, demostrando a las derivas de agrotóxicos son incontrolables. ¿Se dan cuenta? El estudio hecho acá es más de 23-24 veces superior
a lo que se vio en Estados Unidos. Ahora difundimos la publicación de un grupo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata titulado Glifosato y atracina en lluvia y suelos de áreas agroproductivas en la región de Las Pampas de Argentina, para que esté accesible a todos los medios de nuestra red. Los vecinos que respiran este aire contaminado en todo el país, los periodistas, los agricultores, los agrónomos y el público general, para que se conozca cómo un modelo de agricultura tóxica vigente contamina todo el ambiente, generando niveles de exposición crecientes a agrotóxicos que se aplican de manera incontrolable. El informe es largo. Que lo quiere o no lo quiere, rutilan110gmail.com y se lo mando por correo. Pero observen que se está hablando ya del contaminamiento del agua y del aire. Yo saben que en política siempre dije que no hay casualidades, ¿no? La vez pasada hablé del incendio en el Museo de Brasil, de Río de Janeiro. Y fíjense la nota que vino, porque se publicó en el año 2014 por la Agencia Brasil. Vuelvo a repetir, yo puedo estar equivocado, pero no creo en las casualidades. La nota de 2014 dice esto: el Museo Nacional de Río de Janeiro, en el barrio de San Cristóbal, el norte de la ciudad, corre riesgo de ser destruido por un incendio. La denuncia del secretario estadual de Energía, Industria Naval y Petróleo, Warner Dichter, que constató varias irregularidades durante una visita que hizo al museo hace 3 semanas. El secretario dijo que haber quedado impresionado por la situación de las instalaciones eléctricas que, según él, están en estado deplorable. El museo va a prender fuego. Son hilados expuestos, mal conservados, alas con infiltraciones, una situación de total irresponsabilidad y con el patrimonio histórico. La próxima semana, Warner Dichter va a llevar el problema al Consejo Estatal de Cultura para que tomen medidas urgentes. Sigo con la nota. El director del museo, Sergio Alex Acevedo, reconoce que la situación eléctrica del museo es realmente bastante complicada. Dijo que la crisis ya dura 40 años y se ha agravado en las últimas 2 décadas debido al descuido y la demora de liberación de fondos. Según él, en diciembre del año pasado se hizo una inspección que constató que las instalaciones eléctricas del edificio son inadecuadas y que era urgente la implantación de un sistema de lucha contra incendios. El museo posee el más importante acervo de historia natural de América Latina, sobre 9.000 metros cuadrados cubiertos de exposiciones permanentes y temporales, cursos de posgrados, eventos, seminarios, exhibición de videos, actividades especiales para menores e incluso carentes. El museo alberga 3 colecciones de importancia internacional: la de paleontología, la de arte indígena y la egipcia, comparable, según expertos, a las más importantes museos del mundo. Esto fue publicado en el 2014. Vamos terminando. La convocatoria de la empresa de transporte de pasajeros Fletabus nos hace avisorar un futuro negro y la confirmación de que esta gente está dispuesta a liquidar la Argentina desde sus cimientos. El transporte público de larga distancia está compuesto por más de 100 compañías, en su totalidad de capitales nacionales y en su mayoría organizaciones familiares. Vinculan más de 1.600 destinos entre capitales y ciudades, pueblos y parajes, transportando a más de 37 millones de pasajeros al año. Emplean a más de 17.000 personas en forma directa y destinan solo en compra de unidades una reinversión anual superior a los 2.400 millones de pesos por año. El servicio público de larga distancia ha marcado el rumbo del transporte terrestre en los países de la región y es reconocido por su cobertura y calidad de servicio entre transportistas de todo el mundo. Y acá, caput. Yo debo reconocer que con Macri se me cayeron varias fichas. Tenía conocimiento de su pasado chupador de la teta del Estado, de los negociados con jefe de gobierno, que era un corrupto,
pero jamás pensé que hacía el ridículo. Observando la triste escena de la directora del Fondo Monetario hablando a los argentinos con nuestra bandera detrás, es algo que jamás pensé que podría llegar a ver. No por nuestros gobernantes han sido independientes, sino porque había algo de pudor. Nadie se atrevió a tanto. Esa foto es una señal que envía a la élite comunicando que ya estamos hasta las manos y no tenemos salida. Otra señal es increíble y es como lo han dejado Macri, una piltrafa. Uno de los empresarios más grandes del país es más obsecuente que Menem. Observando las cosas que dice, convencido que lo que está haciendo es lo mejor que le puede haber pasado al país, me desconcierta. Ya no sé si está actuando para el Oscar o vive en una burbuja. Aspiramos y tenemos razón de aspirar a ser uno de los países más importantes del mundo, donde no haya pobreza y donde haya oportunidades de desarrollo para todos. Pero lo bueno es que ya arrancamos, y si miramos dónde estábamos, recordemos, diciembre o octubre o septiembre del 2015, no soñábamos estar acá. Estábamos fuera del mundo, estábamos en default, no, sabíamos que estábamos quedando sin energía, los cortes de luz crecían en forma exponencial, no teníamos financiamiento. Hoy estamos dentro del mundo, estamos creciendo, hay una corriente de inversión en sectores que dinamizan la economía y que este año va a permitir que volvamos a crecer a pesar del golpe durísimo que hemos tenido con la sequía, que ha sido la peor en 50 años. Entonces digo, pensemos lo que hemos logrado, no para achancharnos, lejos de eso, ¿no? Pensemos lo que hemos logrado para decir, viejo, somos capaces, hicimos todo esto, ¿cómo no vamos a hacer todo lo que nos queda por delante? Pero a poco vamos entendiendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambio de Luis Caputo en el Banco Central. Había que buscar a alguien que tenga el mismo discurso del presidente, compartiendo la misma burbuja. Lo más difícil, lo más duro, ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor, pero es cierto, todavía había que hacer algunas correcciones en los aumentos. 2018 también, algunas quedan, pero va a ser mejor 2018 de lo que fue 2017, que fue mucho mejor que 2016. En 2019 prácticamente esa recomposición de tarifas ya terminó. En estos momentos la meta es 15%. El relevamiento de expectativas que hace el Central dice que las expectativas de los agentes, de los consultores, están en 19 y un poquito. ¿Sí? Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. ¿Sí? Estamos ahí. Es decir, que todos los consultores coinciden en que la inflación este año va a ser menos que el año pasado. Por lo menos 5 puntos más bajo. Todos están de acuerdo a ser menos de 20. ¿Sí? Entonces, por lo menos 5 puntos abajo el año pasado va a ser la inflación. La inflación va bajando. La economía... ¿Enfría la economía? Yo te voy a decir, la economía creció el año pasado con tasas altas y va a crecer este año con tasas altas, ¿sí? Y ahí es donde bajar la inflación y lograr que la economía crezca se vuelve una mezcla de ciencia y arte. Bien. Sí, porque, perdón, si las tasas son demasiado altas, a lo mejor bajar la inflación muy rápido, pero la economía sufre, no crece. Si las tasas son demasiado bajas, la economía a lo mejor crece, pero la inflación no baja. Entonces hay que encontrar ese balance que permita hacerlo. Qué difícil es entender. Lo positivo de esto es que todavía quedan en Cambiemos quienes escuchan a la gente. En especial quien más mide en las encuestas, la que para muchos oscilaría entre ser la compañera de fórmula de Macri o encabezar la fórmula.
los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13 y 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno, nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica, nos estamos cagando de hambre. Y fui... Responsable de todo es la clase media, la que más está sufriendo las consecuencias y no reacciona, porque los cambios vienen desde ese sector. Los de abajo no van a reaccionar, porque están controlados y tienen una impronta. Acostumbrados a las necesidades, se manejan de otra forma, agarran todo lo que le dan. Pueden ser manteros, vendedores ambulantes, pasadores de droga, limosneros, todo vale para subsistir. Los contienen con planes sociales, los crudes y merenderos, los dirigen los punteros. Es la clase media la que está adormecida y compra todos los boletos que le vende el sistema. Salen a la calle para pedir por el aborto, por los derechos de los homosexuales y todo aquello financiado por las multinacionales y el poder mundial. Pero no mueven un dedo para reclamar por los derechos que le están siendo conculcados. Tiene que dejar la prepaga, volverse loco para pagar el colegio de los chicos, endeudarse para pagar los servicios, vender su auto o dejarlo en la calle. Muchos vieron cómo se les esfuma el esfuerzo de toda la vida con emprendimientos que deben cerrar. Día a día baja su nivel de vida, pero no reacciona. El sistema los tiene recontra dominados. No se dan cuenta, a pesar de sentirse informados e ilustrados, de que todos los hechos de las últimas décadas están relacionados, que todos los gobiernos de los últimos 50 años fueron digitados por el sistema, que entre otras cosas bancaron un gobierno militar que se mandó 1000 cagadas y con eso justificar la democracia. Una democracia que tiene adosada la corrupción y la represión. Y con el gobierno anterior le metieron la lucha clasista y racista. Para cualquier integrante de la clase media, los kirchneristas y zurdos que se manifiestan son negros de mierda y lo único que quieren es desestabilizar a Macri, quien está haciendo todo lo posible para sacar al país adelante del desastre que dejaron los anteriores. Cuando la verdad es que este gobierno agravó absolutamente todo en un plan de destrucción masiva sobre la Argentina y que está provocando un genocidio de baja intensidad sobre la clase pasiva, la infancia y adolescencia de las capas bajas. El sistema logró su objetivo de dividir la sociedad en un odio encarnizado de clase, y esto es responsabilidad absoluta de Cristina Fernández y Mauricio Macri, ya que en el 2002 eso no existía. Ahora les digo una cosa. La historia no nos deja mentir. El odio de clases y racial termina en un baño de sangre, porque corta todos los puentes de comunicación. No hay forma de hablar con el otro cuando la cuestión es de piel. Mientras los verdaderos responsables se cagan de risa, nos mienten como perros con la complicidad de los medios hegemónicos, y algunos me acusan a mí que mi mensaje es violento. Pregunto, ¿qué debemos hacer con esta gente? Mostrar otro negocio del gobierno que tiene que ver con la gestión de Javier Iguacel. Ahora es ministro de Energía, antes estaba en Vialidad. Lo que hizo es prometer mucha transparencia. Atacó a Lázaro Báez, él fue uno de los principales denunciantes. Pero además de eso, empezó a plantear que él generaba una gestión muy eficiente. Fíjate cómo se jactaba de su eficiencia en el programa de Mirta Legrand. En Vialidad, en realidad las licitaciones estaban armadas. Eran los políticos que se ponían de acuerdo con los pseudoempresarios y decían quién ganaba qué. Hicimos 2 o 3 cambios sustanciales. La obra pública bajó el 40% de los precios promedio.
Ese Iguacel es el mismo que hace 3 semanas te mostrábamos que estaba en IEXA trabajando hoy, lo que es SACDE, y que estaba tratando de direccionar obras, y desde la misma empresa que era o es de Mauricio Macri, ese tipo estaba direccionando obras. Ese Iguacel, el que te mostró Mauro Fulco la semana pasada, que una obra de 200 millones, 285 millones de pesos, la llevó a más de 2.000 millones de pesos para IEXA. O sea, bajo su gestión le dio una obra a IEXA por 10 veces más de lo que costaba esa obra. Te lo mostramos con papeles. Ahora Miguel te va a mostrar otra obra con Iguacel también en el medio y IEXA casualmente al medio. Miguel, es todo tuyo, dale. Vamos a ver si es cierto lo que dice Iguacel, que bajó los costos de la obra pública un 40% con algunos documentos que tienen que ver con otros beneficios de IEXA. Mira, fíjate. Este es un expediente de una obra pública. Y acá ahí está aparece el expediente, el número del expediente, tenemos el sello, o sea, sabemos que es el original. Está el original a disposición de la justicia, no en condiciones de arrepentidos, sino de periodistas. Están los documentos a disposición de la justicia con los folios, con los números y con los montos, fíjate. Es un contrato vigente de 285 millones de pesos. ¿Y qué es lo que plantean acá? Que la empresa es el monto propuesto para aprobación. La empresa, o sea, IEXA, o sea, Midlin, ¿qué les dice? Necesito un aumento. Ese aumento... Para un segundo. Entonces, el contrato vigente era de 285 millones de pesos, Miguel, ¿no? Y entonces la empresa IEXA dice, no puedo con esa plata si no propongo 628 millones de pesos. Un aumento de 343 millones de pesos que piden que lo aprueben, que representa 120% más. ¿Y se lo piden a quién? A Iguacel, que dice que es el que está ahorrando plata. Claro, porque Iguacel en ese momento estaba en vialidad, por eso se lo está pidiendo IEXA a Iguacel, digamos. Lo que vamos a ver en los siguientes documentos es cómo va funcionando este expediente en vialidad. Mira, fíjate. Esto es lo que dice y lo que informa un funcionario de carrera, un funcionario de la planta política en realidad de Cambiemos. Y le dice, mira, la diferencia que surge del análisis de las series técnicas arroja que habría que autorizar solamente un 88%. Le dice, no es demasiado 120%, le está diciendo están robando. Le aumentemos solamente 88%, no podemos demasiado. Vamos a ver... para un segundo, que esto es bueno. Esto es una hoja, como ves ahí, original, está foliada, la 997, digo, para que no digan que inventamos, estamos mostrando las pruebas, dice Ministerio de Transporte, Presidencia de la Nación, y está el folio de la hoja, dice Vialidad Nacional, y lo que te dice Miguel es que Vialidad Nacional, hay un técnico que le está diciendo, muchachos, no le demos más de esto. Ya sé que es IEXA, y fíjate cómo evitan decir IEXA, dicen mientras que la contratista está proponiendo 628. No están diciendo mientras que IEXA, la contratista, para tratar de evitar de pegar a IEXA con lo que están por hacer, digamos, ¿no? Tratan de disimular, no nombran demasiado a IEXA en el expediente y después lo que ocurre es que esto sigue avanzando. Bien. ¿Quién era el que le decía, es demasiado, 120% para IEXA? Que IEXA es Macri. Mira, Juan Manuel Campana, director general de Ingeniería. El tipo les dice, paren un poco, 88% nada más, no 120%. ¿Y qué ocurre acá? Aparece Javier Iguacel y les dice, siga con el trámite. Va a... Iguacel que siga, Miguel. ¿qué es lo que ocurre? Es importante lo que estás viendo acá. Tenés nuevamente el folio, ahora ya es 999, o sea, 2 hojas después de que el tipo le decía, paren, no roben, le demos un 80% y ya quedamos mal. Iguacel pone de puño y letra, ok, prosiga con el pase a administración y asuntos jurídicos. O sea, no me importa lo que dice el empleado del Estado. Nosotros le queremos dar más del 120% a IEXA. Iguacel Iguacel lo que hace, claro, es decir, siga. Y ahí está, mirá, Javier Alfredo Iguacel, director de Vialidad, ¿y qué hace? Apruébese la orden en lo señalado antes, ¿y qué hace? Le aumenta esto, 628 millones de pesos, o sea, le firma que se aumente un 120%, que se le dé un sobreprecio, porque si el funcionario le termina planteando que solamente, como mucho, había que aumentar un 88%, lo que termina haciendo Iguacel, que dice que generó un ahorro, es generar un sobreprecio a IEXA, firmarlo y autorizarlo. Del 120%. Iguacel decía que habían ahorrado el 40% por obra. En todas las obras. No dijo de IEXA, digamos, ¿no? No, eso no lo aclaró, y en la mesa de Mirta menos. Claro. Bueno, entonces, ya que viste todas las pruebas que te ha presentado Miguel, que le aumentaron el 120% IEXA, sabes que Iguacel trabaja en SACDE y desde adentro distribuye las obras como si fuera un empresario, pero es un ministro del Estado. Vamos a... Y otro de los hechos que provoca que los funcionarios se cagan de risa a nosotros es que jamás pagaron por lo que hicieron.
Vean lo que hizo la lluvia en el hospital de Villa María la semana pasada. Ahora bien, este hospital fue inaugurado en 2014, cuando el kirchnerismo jugaba todas sus fichas con el intendente Castelo, que actuaba como punta de lanza en una provincia que le era adversa. Este es el hospital con esta lluviecita. Llamen a los bomberos nomás. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Agradecer los servicios prestados? ¿Tiene idea lo que se ha robado la clase política en complicidad con los empresarios y las multinacionales en los últimos 40 años? Hay cerca de 500.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Otros 300.000 millones se llevaron de ganancias las multinacionales. Macri los endeudó en 170.000 millones en 30 meses, con lo que pasamos a tener más de 400.000 millones de deuda. Y todavía nos preguntamos a quién vamos a votar el año que viene. Un país de pelotudos no puede tener otro destino que el que se avisora. Por suerte tenemos un Papa argentino que nos protege, fundamentalmente por los contactos que está tejiendo en el país la iglesia que está demoliendo. Es el mismo Papa que alabó a Evo Morales, quien acaba de enviar una reforma al Código Penal, cuyo artículo 88.11 dice: será sancionado con prisión de 7 a 12 años y reparación económica la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba a personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento de gente para conflictos armados, terroristas, con el apostolado religioso, lo cual es chocante y supone un atropello contra la libertad religiosa. Pero además, la amenaza de cárcel supone que en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio. Las homilías y sermones de sacerdotes y pastores podrían interpretarse como apostolado delictivo. Tampoco se podría exponer el Belén en Navidad ni hacer procesiones en Semana Santa. Morales ya ha intentado limitar anteriormente la libertad religiosa en Bolivia. Ya en 2010 anunció que pretendía expropiar bienes inmuebles de la Iglesia Católica. El Estado trata de controlar a la Iglesia Católica y a los evangélicos, obligándole a pagar elevados impuestos. Los protestantes en concreto temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a la que lo somete el gobierno de Morales. En medio de este circo, apareció un grupo de paramilitares en el Distas el mismo día del paro general de la CGT. Un informe tan trucho que hasta da vergüenza difundirlo. Parece que los medios del sistema no se comieron el caramelito porque le dieron poca difusión. Es increíble que la clase media todavía compre el fantasma Cristina. 3 años después de haber hecho cualquier cantidad de desavisados propios, el kirchnerismo garpa para Cambiemos todavía. Habla muy mal de los argentinos, que los condicionen con eso. Estoy cansado de escuchar a los que luego de criticar a Macri dicen que Cristina no vuelva más.
lo único que hacen es convalidar el saqueo y la entrega de Macri. Del mismo modo, tratar de reflotar a Sinelvin de esa manera tan burda me hace acordar cuando se produce el copamiento de la Tablada en 1989 por el MTP. Las primeras informaciones decían que eran grupos de cara pintada. Hoy los involucrados parecen más cercanos a la cámpora y tampoco podemos asegurar que sea cierto. Con Patricia Bullrich a cargo de la seguridad, la mitad es mentira y la otra mitad, pónganla en duda. Este programa ha sido un pantallazo de la Argentina de hoy. Pero no se desanimen, que estamos bien. Con la información que me enviaron hoy por la mañana y que aún tengo que procesar, este programa es un lecho de rosa. Buenas noches.